No sigue estancada la instalación de la Comisión Antimafia que prometió Xiomara Castro. Así tituló este medio internacional Infobae su más reciente artículo sobre Honduras. El periodista e investigador salvadoreño Héctor Silva Ábalos relata una cronología que mezcla el reciente narcovideo donde aparece Carlos Zelaya y la promesa de una Sisi que no llega. El artículo describe lo siguiente: la presidenta ofreció instalar un mecanismo internacional para hacer justicia en casos de corrupción. Lejos de cumplir, el oficialismo hondureño sigue sin dar respuestas. La Fiscalía hondureña sigue sin dar noticias sobre una de las investigaciones más importantes que tiene entre manos, la que involucra a Carlos Zelaya Rosales, excongresista y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, por un video en el que él aparece negociando un soborno con los Cachiros, la banda más letal del narcotráfico hondureño. El video, grabado en 2013, se hizo público en septiembre de este año y motivó la apertura de un expediente en el Ministerio Público. Desde entonces, sin embargo, poco se sabe de las requisas y del paradero de Zelaya Rosales. Son investigaciones como esta en las que están implicadas personas con suficiente poder político para evadir la justicia o corromper a fiscales o policías locales, las destinadas a recibir apoyo del mecanismo supranacional de investigación criminal que el gobierno de Honduras lleva años negociando con la Organización de Naciones Unidas, ONU. Esa fue una de las principales promesas de campaña de Xiomara Castro, llevar a su país un mecanismo avalado por la ONU para apoyar a la Fiscalía local con investigaciones de altos vuelos capaces de desarmar redes de narcotráfico, meter en la cárcel a políticos y empresarios corruptos e impulsar una reforma encaminada a limpiar la mancillada judicatura hondureña. Castro está a un poco más de un año de dejar la presidencia y la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Sisi, que es como se bautizó al mecanismo, sigue lejos de instalarse en Honduras. Hasta ahora la comisión apenas existe en el papel, un país cercenado por el narco. Honduras ya había tenido una comisión supranacional llamada a apoyar a la Fiscalía local en casos de incidencia política, crímenes complejos o que involucraran a poderes criminales, políticos y empresariales. El experimento, que apenas duró 4 años, destapó algunos casos de corrupción, pero fue bloqueado al final por los políticos a los que expuso, incluido el presidente de ese entonces Juan Orlando Hernández. Maxi ayudó a armar expedientes en el caso Pandora, una trama de corrupción política en la que estaban implicadas 38 personas, incluidos funcionarios públicos de los dos partidos más importantes entonces, el Nacional y el Liberal, que llegaron a ser acusadas de desviar para unos 12 millones de dólares en el Tesoro Nacional. Una compañía relacionada a Ana García de Hernández, entonces primera dama del país, apareció relacionada con esta trama. Para 2020, cuando ya algunas de las investigaciones de la Maxi le rondaban cerca, el presidente Hernández y sus cómplices en el gobierno y el órgano judicial maniobraron para deshacerse de la Maxi hasta que terminaron desconociendo el acuerdo con la OEA que le había dado vida. Las exigencias por apresurar la instalación de la Sisi aumentaron luego de la publicación en septiembre del video en que Carlos Zelaya, el cuñado de la presidenta y entonces uno de los hombres más poderosos del oficialismo, que aparece negociando sobornos con miembros de los Cachiros, una de las bandas de narcotráfico más importantes en la historia hondureña. No eran palabras menores las mostradas en el video. Fue, entre otros, el testimonio de uno de los jefes de los Cachiros el que aseguró la condena al expresidente Hernández por narcotráfico en Estados Unidos. Por eso las alarmas se habían encendido en Honduras pocas horas antes de la publicación del video, cuando la presidenta Castro pidió denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, el cual había permitido la expatriación de Hernández a Nueva York, donde fue juzgado, así como la entrega de otros narcotraficantes a la justicia estadounidense.